Buenos días a todos. Son las 10 de la mañana, 1 minuto. Estaba dándole una pequeña espera para que terminaran de entrar las personas que estuvieran llegando. Bienvenidos a todos a este webinar. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos la oportunidad de compartir un rato y algo de información con ustedes. Yo soy Juan David Botero, soy el CEO de Talento Cloud. Nosotros proveemos una plataforma de software integral para la gestión del talento y pues los invito a que visiten nuestra página web www.talento.cloud. Cloud se escribe como lo ven en esta diapositiva, sin .com, sin nada más. El día de hoy vamos a estar hablando de arquitectura empresarial, arquitectura organizacional, perfil de cargo y hoja de vida. Vamos a iniciar de una vez con esta temática. La idea de esta temática es la siguiente. Primero, pues vamos a abordar algunos conceptos que son conceptos académicos que probablemente no conocemos tanto, que probablemente haya teorías que no hayamos escuchado mucho, pero luego vamos a irnos a lo práctico, vamos a irnos al mundo real, a lo que pasa en las organizaciones y al conocimiento que nosotros hemos logrado tener de estar trabajando con las organizaciones en el día a día, el conocimiento que hemos logrado tener sobre estos asuntos, sobre arquitectura organizacional, sobre perfil de cargo y sobre hoja de vida. Sobra decir que en las organizaciones, en muchas ocasiones, estos temas, por ejemplo, un perfil de cargo, se maneja en un Excel. Aquí les hago un llamado importante a que de verdad consideren manejarlo en otro formato. No tienen que comprar nuestra plataforma, pero pueden obtener, pueden por lo menos ponerlo en un HTML disponible en la intranet. ¿Cuál es el punto con esto? Cuando se tiene un perfil de cargo en un Excel, generalmente, por el miedo a que lo vayan a modificar otras personas, no se comparte. Y al no compartirlo, pues queda en poder solamente del personal de gestión humana. La idea es que el perfil de cargo sea conocido por todo el personal de la organización, que cada persona, pues obviamente tenga acceso a su perfil de cargo, entienda qué se espera de ella, cuáles son sus capacidades, sus funciones, sus responsabilidades, pero adicionalmente tenga acceso a los de sus colaboradores, a los de toda su cadena de mando y, ¿por qué no?, al resto de la organización. Realmente el perfil de cargo no es algo que sea tan privado como para no compartirlo con todas las personas de la organización. Bien, vamos a empezar entonces a hablar de todos estos temas y ahondar un poquito en esta temática. Hablemos primero de arquitectura organizacional. Cuando hablamos de arquitectura organizacional en general, casi siempre estamos pensando es en la estructura, pero son dos cosas diferentes. La estructura es, hablemos del organigrama, por ejemplo, para entenderlo en un modo simple. Cuando hablamos del organigrama, ahí estamos hablando de la estructura, pero la arquitectura organizacional va mucho más allá y contiene otros elementos. Cuando hablamos de arquitectura organizacional, hay una propuesta que realiza J.R. Galbraith, espero haberlo dicho bien, que habla de 5 elementos que constituyen la arquitectura organizacional. Esos 5 elementos son los que estamos viendo en este momento en pantalla. Son la estrategia, que está muy claro, es ese conjunto de objetivos e indicadores de la compañía, de la organización, que dicen qué es lo que queremos lograr, cómo vamos a medir si estamos logrando lo que dijimos que queríamos lograr, cuáles son las formas en que vamos a lograr esos indicadores o esos objetivos, de qué manera esos objetivos se correlacionan. Generalmente en una estrategia, para lograr unos objetivos, primero debo lograr otros y están correlacionados. Todo eso está definido en la estrategia. También está la estructura, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy en gran medida. La estructura es cómo estamos organizando todas las personas en la organización, de qué manera nos estamos organizando al interior de la organización, y valga la redundancia,
para poder cumplir con esos objetivos y para poder lograr eso que queremos lograr. ¿De qué manera nos estamos estructurando para poder hacer eso? Los procesos es en qué forma estamos interrelacionados las diferentes áreas y las diferentes personas y de qué manera estamos trabajando, interconectando o encadenando mejor nuestras actividades para que el resultado de la actividad de uno inicie la actividad de otro, el resultado de la actividad de una persona inicie la actividad de otra persona, pero todo eso se encadene en un resultado coherente. Eso es un proceso y tenemos que definir cuáles son los procesos que tenemos y de qué manera las personas intervienen en esos procesos, las personas o los cargos. Tenemos las recompensas, muy importante. Cuando hablamos de las recompensas, estamos hablando de qué manera vamos a recompensar ese trabajo de las personas, de qué manera los vamos a recompensar por realizar todo lo que esperamos que realicen. Esto incluye la recompensa acordada como salarial, pero también incluye otras recompensas, por ejemplo, beneficios de la compañía o, por ejemplo, recompensas que se acuerden por logros de objetivos. Cuando decimos, por ejemplo, si logramos unas ventas de X cantidad de dólares, de ahí el tanto por ciento lo vamos a sacar, lo vamos a destinar para recompensar el equipo, pero para recompensar sobre todo a las personas que efectivamente hicieron su parte. Ese grupo de recompensas hace parte de esa arquitectura organizacional según esta teoría. Obviamente esto es una teoría, seguramente habrá otras teorías, la verdad no conozco muchas, pero seguramente habrá otras teorías y habrá compañías que lo manejen diferente. Está muy bien. Las teorías finalmente son unas propuestas de formas de lograr ciertos objetivos, de lograr ciertas metas o de hacer ciertas actividades. Están las personas, ya por último, súper importante, y aquí es donde trabajamos desde gestión del talento, validando qué talento necesitamos, qué capacidades requerimos, cómo vamos a desarrollar nuestro talento, cómo vamos a seleccionar nuestro talento, de qué manera vamos a conocer nuestro talento. Todo eso hace parte de toda esa arquitectura organizacional y es uno de esos 5 pilares de la arquitectura organizacional. Quería arrancar por esto para ser muy coherente y para luego no recibir críticas diciendo es que tú hablas de arquitectura como si fuera la estructura, realmente no. Y está claro que no, y queremos dejarlo claro acá. En este webinar no pretendemos abarcar todos estos elementos, pues porque necesitaríamos un montón de horas y seguramente quedaría solo en la sala. La idea es hacer un webinar muy puntual hablando sobre la estructura, sobre los perfiles de cargo que hacen una parte integral de esa estructura, una parte importante, yo diría que es la columna principal, y sobre las hojas de vida. Esa es la promesa de este webinar y con eso es que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos entonces a ver que cuando tenemos estos elementos, pues no solamente tenemos los elementos, sino que tenemos que considerar las interrelaciones entre esos elementos. Y aquí puede que ustedes estén viendo, algunos habrán dicho, mira, le pusieron a esto una estrella de David. Realmente, si se dan cuenta, lo que estamos diciendo es que todos los elementos se interconectan, se interrelacionan con todos los demás y generan una sinergia. Ese es un punto muy importante porque estos elementos no se pueden trabajar de manera aislada. Al realizar la arquitectura organizacional, tenemos que tener cada elemento tiene que tener en cuenta los demás, de manera que realmente logremos una coherencia en esa arquitectura organizacional. Como lo mencioné hace un momento, pues vamos a trabajar sobre ese punto de la estructura. Ese es el centro de trabajo del día de hoy, la estructura organizacional. Entonces, cuando hablamos de estructura,
estamos hablando de cómo se ordenan las personas, cómo ordenamos todos esos colaboradores que vamos a trabajar en conjunto para lograr el objetivo de la organización. Esa es la estructura. Al hablar de la estructura, tenemos que definir unos elementos clave. Empecemos a definirlos. Primero, las cadenas de liderazgo. Las cadenas de liderazgo es de qué manera nos interrelacionamos o nos organizamos por cadenas de liderazgo o por por relaciones jefe-colaborador. Lo que pasa es que no me gusta mucho ese término de jefe, pero ¿cómo nos organizamos para que me lo entiendan fácil? Por relaciones jefe-colaborador, armando toda la estructura. Si ustedes simplemente definen para cada persona quién es su líder, ese líder pues también va a tener una definición de líder, ese líder otra definición de líder, y cuando se den cuenta vamos a tener ya definido todo el árbol de estructura organizacional mediante esas relaciones de cadenas de liderazgo o de relaciones jefe-colaborador, como lo quieran llamar. Equipos de trabajo. Cuando ya tenemos todo ese árbol definido, pues tenemos un montón de personas, pero aquí entonces se vuelve importante empezar a definir cuáles son dentro de todo ese árbol los equipos que van a estar haciendo ciertas tareas, ciertos trabajos, que van a estar realizando ciertas actividades particulares. Cuando hablamos de esos equipos, estamos hablando de unos cortes organizacionales que se deben realizar. Aquí estamos hablando de áreas, de definir vicepresidencias o de definir gerencias o incluso de definir roles. Normalmente, pues en casi todas las organizaciones se definen áreas que son ciertos conjuntos de personas que tienen unos liderazgos. Generalmente hay un líder de área que tiene toda esa área bajo su cargo y ese líder se encarga de liderar esas personas hacia unos objetivos particulares. Normalmente el nombre del área lo dice. Cuando hablamos, por ejemplo, de que el área es calidad. Calidad generalmente trabaja muy transversal, pero puede existir un departamento de calidad que es donde están todas las personas que están haciendo el trabajo de calidad. El área de TI es el lugar donde están las personas, pues es el grupo de personas que realizan los trabajos de TI. En algunas ocasiones, cuando esto ya empieza a ser muy grande, es importante hablar de vicepresidencias o de gerencias, que es otra forma en que lo llaman. ¿Cómo funciona esto? Si hablamos de una pequeña empresa de 15 personas, está muy bien hablar de áreas y entonces se empieza a decir como este es el área administrativa, esta es el área de producción, esta es el área de atención al cliente y creo que con eso me pueden entender muy fácil el ejemplo. En una organización de un tamaño pequeño, esas áreas definen todo y el concepto de gerencias o de vicepresidencias puede estar sobrando. Pero si estamos hablando de una empresa mucho más grande, a medida que esas empresas van creciendo, que hoy en día con todo el mundo globalizado que tenemos, es fácil que una empresa empiece a crecer rápidamente, puede empezar a pasar que en el área de TI ya no teníamos una persona de desarrollo, una persona de calidad y una persona de redes, sino que ya esto se creció y en redes ya tenemos 10 personas. En desarrollo tenemos desarrollo y calidad otras 15. Y resulta que cuando la empresa se empieza a crecer de esa manera, ya uno habla de que TI pues no debería ser un área, sino que debería ser una gerencia o una vicepresidencia que dentro de ella tiene otra forma de segmentación, lo que podrían ser las áreas. Entonces ahí podríamos hablar de un área de desarrollo, un área de redes, un área de calidad de TI y todas ellas enmarcadas en una vicepresidencia o una gerencia de TI. Todo eso hace parte de la estructura organizacional. Otra forma, otro ítem, perdón, importante de la estructura son los niveles organizacionales. Cuando hablamos de los niveles organizacionales, normalmente
estamos hablando de hacer un corte horizontal en la organización, donde teniendo todo el organigrama, empezamos a trazar unas líneas y a decir, desde aquí hacia arriba es este nivel organizacional. Luego trazamos otra línea más abajo y decimos, entre esas dos líneas se da tal nivel organizacional, y así sucesivamente. Lo estoy hablando a nivel de líneas para que me lo entiendan, no necesariamente ese corte es tan fácil, pero sí se debe definir para cada posición de esa estructura organizacional en qué nivel organizacional está. Eso es sano definirlo desde temprano. Es decir, ahora hablábamos en un ejemplo de una pyme de 15, 20 personas. En una empresa de ese tamaño ya es sano empezar a hablar de esos niveles organizacionales. Tal vez ahí no sean tan importantes, pero a nivel de responsabilidad empiezan a ser muy importantes cuando vamos creciendo, porque en cada nivel organizacional se definen unas responsabilidades, y esas responsabilidades deben reflejarse claramente en los perfiles de cargo. Enseguida vamos a mirar un poco más de eso, vamos a entender un poco más cómo funciona este tema. Bien, además de los niveles organizacionales, pues tenemos los perfiles de cargo. Los perfiles de cargo es uno de los elementos clave de los que vamos a hablar hoy, y se refieren a de qué manera estamos definiendo las capacidades, digamos, el poder, las responsabilidades, las características que debe tener una persona que asume una posición en la organización. Ahí es donde decimos, quien esté en esa posición tiene el poder de hacer contratación, de hacer estas actividades, debe cumplir con estas características. Enseguida vamos a hablar un poco más sobre este tema. Y finalmente los puestos de trabajo, y sé que aquí algunos dirán, no entiendo, ¿cómo así que perfiles de cargo y puestos de trabajo? Este es uno de los puntos clave de esta presentación. Normalmente cuando hablamos de perfiles de cargo, casi siempre se asume que perfil de cargo es puesto de trabajo. Son dos conceptos diferentes. Ya enseguida vamos a hablar sobre esos dos conceptos para que quede claro cuál es la diferencia y por qué es importante diferenciar el perfil de cargo y el puesto de trabajo. Son dos asuntos diferentes. Vamos entonces a ahondar un poco más y empecemos a hablar de los niveles organizacionales, que es uno de los elementos de esa estructura organizacional que acabamos de mencionar. Entonces, cuando hablamos de niveles organizacionales, ustedes seguramente van a encontrar en diferentes organizaciones diferentes formas de estructurar esos niveles, pero digamos que en general hay unas ciertas tendencias, y es de lo que quiero hablar el día de hoy. Esas tendencias es, en general, crear 3 niveles organizacionales. Algunas compañías tienen más, 4 o 5, algunos hablan de un nivel organizacional de apoyo, está bien. Cada organización debe construir esa estructura como realmente les sirva. Mi sugerencia es, hagan la práctica, no generen un montón de cosas porque sí. Cada elemento de esa estructura organizacional debe tener una razón de ser. Y si ustedes van a crear niveles organizacionales propios, pues tengan una razón de peso para poder crearlo. No creen niveles porque sí. Finalmente van a armar una estructura difícil de mantener, enredada, y no va a ser una buena práctica. Les ofrezco disculpas, pero a esta hora de la mañana me hace falta el café. Bien, entonces, dentro de esa propuesta que generalmente está muy acogida, tenemos un nivel organizacional que es el nivel estratégico. El nivel estratégico es lo que muchos llaman el nivel superior, es un nivel muy utilizado, es un nivel muy común. Casi siempre que se habla de niveles organizacionales está el estratégico, tal vez con otros nombres. Lo importante no es el nombre, lo importante es qué hace ese nivel estratégico. Ese nivel estratégico lo que hace es elaborar políticas y estrategias de la organización.
es donde se hace toda esa definición de políticas, de estrategias, de cómo vamos a lograr lo que queremos lograr y de qué es lo que debemos cumplir para llegar allá. Cuando yo digo cumplir es cuáles son los puntos que no nos podemos brincar, por ejemplo, los lineamientos éticos que debemos respetar. Objetivos a largo plazo. Todo este nivel estratégico define los objetivos a largo plazo. Ahí es donde se define y pues por ello lleva el mismo nombre, la estrategia de la compañía. ¿Qué esperamos lograr este año? ¿Qué esperamos lograr el año entrante? ¿Cuál es nuestra meta a un mediano plazo? En 5 años, ¿cómo queremos estar? Normalmente, pues ustedes saben que las estrategias se generaban casi siempre a 10 años. Hoy en día, con el mundo cambiando tan rápido, ya 5 años es un tiempo bastante largo. Muchas empresas están trabajando con una estrategia de largo plazo a 2, 3 años. En este nivel estratégico también se definen las interrelaciones externas, es decir, cuáles van a ser nuestros partners, con quiénes vamos a trabajar, con quiénes vamos a correlacionar. No interrelaciones tanto frente a clientes, sino más frente a partners, frente a otras compañías con las que nos vamos a aliar para poder llegar a algo, o inclusive proveedores. Decisiones que afectan a toda la organización. En este nivel es donde se toman las decisiones donde realmente vamos a tener grandes afecciones, sea porque cambiemos de modelos de negocio, sea porque definamos que vamos a incursionar en un mercado. Ese tipo de decisiones se toman aquí. En este nivel, ¿a quiénes encontramos? Los que estamos viendo acá. Son algunos ejemplos, obviamente pueden haber muchos más. Juntas directivas, presidente, vicepresidente, gerente general. Ese tipo de personas son las que están en el nivel estratégico, son las que están visionando hacia dónde vamos, son los que están creando la visión de compañía para decir hacia dónde vamos. Luego de esto está el nivel táctico. En el nivel táctico tenemos gerencias, directores, administradores, supervisores, analistas, auxiliares, y aquí puede haber de pronto un poco de discusión, porque muchas personas dicen que los niveles como analista, auxiliar, supervisor, deberían ir en el operativo por definición. Yo pienso que no tiene sentido sentarnos a discutir tanto esta teoría. Cada compañía que la maneje como le haga sentido. ¿Cuál es una definición de nivel táctico? ¿Qué hacemos en el nivel táctico? En el nivel táctico es donde se coordinan las actividades que se desarrollan en el nivel operativo, que es el tercer nivel, es el nivel que está debajo. Entonces aquí coordinamos operaciones abajo, realizamos el control de la gestión que se está realizando, tomamos decisiones que afectan un sector, un área o un departamento específico. Normalmente aquí en este nivel táctico es donde están esos gerentes de área de los que hablábamos ahora, esos líderes que lideran equipos de trabajo. Esos líderes están en este nivel táctico. Las personas de ese equipo de trabajo pueden estar también en el nivel táctico o pueden estar en el nivel operativo. En este nivel encontramos, entre otros, por ejemplo, bueno, ya lo habíamos dicho, administradores, directores, gerentes. Estas personas son las que se encargan de que lo que vamos a ejecutar en la compañía lo ejecutemos bien, lo ejecutemos de la manera correcta, le hagamos seguimiento a que eso se ejecute. Si se dan cuenta, el nivel estratégico está creando la estrategia hacia dónde vamos, el nivel táctico está trabajando más en cómo vamos a ejecutar lo que tenemos que ejecutar y están muy inmersos en el día a día. Finalmente, tenemos el nivel operativo. Aquí, pues, obviamente están los operarios, pueden haber otras personas. Como les decía antes, aquí para muchas organizaciones es donde están los analistas, los auxiliares, los supervisores. En el nivel operativo es donde realmente ejecutamos las tareas de la organización. Es donde, como lo dicen a veces que hablan de los indios y los caciques, aquí es donde podríamos decir que están los indios. Son las personas que están trabajando continuamente. Son las personas que están sacando adelante la organización con el trabajo del día a día.
Para muchos son las personas más importantes de la organización. En mi concepto, realmente todas tienen un papel fundamental para que la organización pueda funcionar, pero clarísimo, sin las personas del nivel operativo, las organizaciones no funcionarían. Estas personas ejecutan las tareas de la organización, realizan tareas rutinarias programadas, esas tareas fueron programadas previamente por el nivel táctico, que ya lo habíamos mencionado, plantean cómo deben realizarse las actividades y cómo se debe prestar el servicio. Son personas que son generalmente personas que proponen cómo mejorar el servicio, cómo mejorar la prestación del servicio, y es fundamental que se definan esos canales de comunicación para poder recibir ese feedback, porque son las personas que tienen el mejor conocimiento sobre la forma en que estamos prestando el servicio. Y pues en este caso hablamos de operarios, también pueden estar obreros, el personal de planta claramente está en el, pues de planta productiva, claramente está en el nivel operativo. Estos son como en grandes rasgos los niveles organizacionales. Como les decía, puede haber otros más, por eso el título dice estructura común. Vamos a bajar un poco más y hablemos ya del perfil de cargo. Cuando hablamos de perfil de cargo, tenemos lo siguiente. Primero que todo, tenemos, hablemos de unos objetivos. ¿Para qué están los perfiles de cargo? De cuál es la razón de ser de un perfil de cargo. Pues en los perfiles de cargo es donde definimos los requisitos del cargo, muy importante. En esos requisitos del cargo estamos hablando, por ejemplo, de las competencias técnicas. Cuando decimos, por ejemplo, si vamos a contratar un analista de desarrollo de software, pues necesitamos que tenga conocimientos sobre desarrollo de software, que tenga conocimientos sobre estructuras de datos, al menos unos mínimos sobre bases de datos, y definimos todos esos requerimientos técnicos que debe saber esa persona para tomar ese cargo. Definimos también las competencias técnicas que en muchos casos se correlacionan con esos requisitos técnicos. Entonces aquí, además de los requisitos técnicos, tenemos los requisitos de formación. En muchas compañías dicen, para ese cargo debe tener uno de estos títulos o afines. Está muy bien. Entonces, ese es un requisito de formación. Y la experiencia requerida. Generalmente en las compañías hay una experiencia requerida. Es decir, un gerente de ventas no lo van a contratar, no van a contratar a una persona con nada de experiencia recién graduado, generalmente. Puede que tengan sus razones, pero casi siempre se dice, mira, para ese cargo se necesitan al menos 5 años de experiencia en estas labores. Eh, Puede ocurrir que para muchos cargos digan cero experiencia y ojalá todas las empresas lo hiciéramos, porque es darle oportunidad a las personas que empiecen una vida laboral. Cuando en las compañías todos los cargos tienen una experiencia requerida diferente de cero, pues básicamente no estamos ayudando a que las personas nuevas puedan tener su primera oportunidad de empleo. Entonces, la experiencia requerida es uno de esos requisitos del cargo. Las competencias técnicas, que ya las mencionamos, pero además estas competencias técnicas tienen un rol importante, y es que si las definimos desde el perfil de cargo, esas competencias son las que le vamos a empezar a medir a los candidatos que tengamos para ese cargo. Cuando tenemos una vacante de ese cargo, mediante ese perfil de cargo es que deberíamos tomar el perfil de cargo, tomar la hoja de vida del candidato y hacer una correlación y empezar a mirar, bueno, el cargo requiere estas competencias, esta persona las tiene. Ahí ya pueden entrar pruebas psicotécnicas y otras herramientas, pero con eso podemos hacer ese match. Pero esas competencias también nos sirven cuando ya la persona ingresó a la compañía para realizar esas evaluaciones de competencias y definir dónde tenemos oportunidades para desarrollar esa persona. Todas esas competencias, ¿de dónde deberían salir? Del perfil de cargo. Cuando vamos a hacer una evaluación de 360 grados,
pues debería haber un perfil de cargo. Y sería lo ideal que estuviera en la herramienta de una vez, que yo simplemente los tuviera ahí definidos y dijera, voy a hacer evaluación de competencias y ya la herramienta arrastrara desde el perfil de cargo toda la información. Es importante en el perfil de cargo definir las responsabilidades, pues clarísimo, definir para qué la persona está. Y de hecho aquí hay un punto clave y es que el perfil de cargo debería ser una parte integral del contrato de trabajo. Esto no lo hacen las compañías, pero debería ser de esa manera. Es decir, en lugar de en el contrato de trabajo escribir literalmente cuáles son todas esas funciones, en el contrato de trabajo definir que esas funciones, que la persona debe cumplir con las funciones del perfil de cargo. Obviamente la persona debe conocer ese perfil de cargo, debe tener una copia, pero debería funcionar de esa manera. Como lo pueden ver, pues ya esto empieza también a conversarse con contratación en gestión humana o en gestión del talento, como lo quieran llamar, en todos estos trabajos de gestión de talento. Todos estos conceptos y todos estos ítems comienzan a interrelacionarse. Y aquí vemos que, por ejemplo, el perfil de cargo empieza a tener impacto sobre evaluaciones de competencias y sobre temas de contratación. Cuando hablamos de responsabilidades, no es simplemente una lista de ítems, puede ser, y si ustedes están apenas levantando sus perfiles de cargo, una lista de ítems está genial. La sugerencia es, en la medida de lo posible, denle una estructura a cada uno de esos ítems. Es decir, cuando hablamos de responsabilidades, decimos, listo, tus responsabilidades son estas. Por cada responsabilidad, lo ideal sería que dijéramos un qué, un para qué y un cómo. Es decir, el qué es tu responsabilidad. Ejemplo, tu responsabilidad es realizar los procesos de medición de calidad sobre el producto terminado. Muy bien. ¿Para qué? Es muy importante que la persona entienda el para qué, porque de esa manera va a poder contextualizar su tarea para asegurar que nuestros clientes reciban un producto de excelente calidad, para cumplir con la normatividad vigente, para asegurar la inocuidad de Eso es para que normalmente son varios ítems casi siempre, por cada responsabilidad, uno o varios ítems. E igualmente el cómo también es importante que lo incluyamos. El cómo es de qué manera se espera que se realice ese trabajo. Es una sugerencia importante trabajarlo con esta estructura. Ahora bien, categorización del cargo es ese cargo ubicarlo en un nivel organizacional. Ya vimos los niveles, es decir, ese cargo es de nivel estratégico, ese cargo es de nivel táctico, es de nivel operativo. O si ustedes crearon otros como nivel de apoyo, es de nivel de apoyo. Definir muy bien en qué nivel está. ¿Y esto por qué es importante? Porque si las responsabilidades de los niveles las tenemos claras, debe ser coherente todo lo que definamos en este perfil de cargo con esa definición del nivel. Eso nos ayuda a entender si algún perfil de cargo no está bien ubicado. Con esos niveles organizacionales, no lo mencioné ahora, pero lo menciono ya, podemos además generar algunas políticas importantes, como por ejemplo políticas de beneficios. Hay organizaciones que dicen, las personas que estén en tal nivel organizacional van a tener estos beneficios. Las personas que estén en tal nivel organizacional, cuando hagamos una evaluación de competencias, se le deben medir estas competencias. Y de hecho, de esa manera deberíamos poder al perfil de cargo agregarle competencias desde el nivel organizacional. No a cada cargo, no a cada perfil, sino desde el nivel. Es decir, estas competencias deben aplicar para estos niveles. Es una forma fácil de empezar a gestionar la información, las políticas, inclusive políticas salariales. Las personas de este nivel organizacional tienen salarios entre esto y esto. Ya esto tiene mucho que ver con temas de curva salarial. Espero que más adelante podamos invitar a un experto, yo no lo soy, que nos hable de estos temas salariales. Entonces, volviendo con el perfil de cargo, el perfil debe tener bien enmarcado cuál es su nivel organizacional. Hablemos ahora de puesto de trabajo. Y aquí es donde muchas personas dirán, bingo, porque no entendí. ¿Cómo así?
¿Cuál es la diferencia entre el puesto de trabajo y el perfil de cargo? Este es un concepto que no se usa demasiado. Cuando hablamos de puesto de trabajo, en algunas partes hablan de la plaza e inclusive en algunas partes he visto que hablan de la silla para identificarlo de alguna manera, para decirlo de alguna manera, la silla o el escritorio. Está muy bien. Hablemos del puesto de trabajo. Nosotros ya hemos hablado de algunos elementos. Por ejemplo, hablamos del perfil de cargo. Muy bien. Y pues obviamente en una compañía tenemos los colaboradores. Perfecto. Tenemos cargos, tenemos colaboradores. Imaginémonos que tenemos nuestra compañía y ya hemos hecho todo este trabajo de definir muy bien los perfiles de cargo y dárselos a conocer a las personas. Fundamental. Y ya tenemos contratadas unas personas. Y nos hacen una pregunta. Resulta que tenemos un cargo que es el cargo de analista de calidad. Y nos preguntan cuántos analistas de calidad nos faltan o sobran en la compañía. Teniendo los perfiles de cargo y teniendo los colaboradores, no podemos responder a eso. Porque los perfiles de cargo no tienen ese dato de la cantidad de personas que ocupan ese cargo. ¿Por qué no lo tienen? Entre otras cosas, porque un perfil de cargo puede aplicarse en diferentes partes de la compañía. Yo puedo tener en una estructura organizacional algunas personas con un cargo, voy a hablar de cargo para no decir perfil de cargo, con un cargo determinado en una parte de la estructura y otras personas con ese mismo cargo en otra parte de la estructura. Pero resulta que en esta parte de la estructura normalmente tenemos 2 personas con ese cargo y en la otra parte de la estructura tenemos 4 personas con ese cargo. Entonces, si hablamos si decimos es que va a decir cuántos son, va a ser muy difícil manejar esto y empezar a decir si es que son 6 en total, pero es que 4 están allí, 2 allí. Y estoy hablando de un ejemplo donde tenemos el mismo perfil de cargo en 2 partes de la organización. En muchas ocasiones se presenta que el mismo perfil de cargo está en muchas partes y tener un simple número acá va a ser muy difícil de administrar. Aquí nos falta un elemento. Aquí hay un elemento del que no hemos hablado. Ese elemento que nos está faltando es el puesto de trabajo. Ahora bien, entonces, ¿qué viene siendo el puesto de trabajo? ¿Cómo funciona el puesto de trabajo? ¿Cómo es que el puesto de trabajo nos va a solucionar todo eso? Imagínense que nos vamos a sentar con lápiz y papel y vamos a construir la estructura oficial de la organización. Pero para construir esa estructura oficial de la organización, no vamos simplemente a armar un árbol con personas que la estructura oficial de la organización no debe conllevar personas, pero tampoco lo vamos a armar con cargos. ¿Qué es lo que muchos hacen? Muchos dicen, listo, aquí está el presidente, no vamos a hablar de nombre, no vamos a decir que se llama Juan Luis García, simplemente es el presidente, aquí están los vicepresidentes, aquí está, pero ellos están hablando a nivel de cargos y están diciendo presidente, vicepresidente, y van hablando de cargos. Realmente, cuando se construye la estructura oficial de la compañía, se debe hablar de puestos de trabajo. Entonces se dice, aquí está el presidente, muy bien, pero no como cargo, sino como puesto de trabajo. Y ese puesto de trabajo vincula el cargo presidente y también puede vincular la persona que está ocupando ese cargo. Imagínense que hiciéramos el dibujo del árbol de esa manera. Luego tenemos los vicepresidentes. Entonces decimos, aquí están los vicepresidentes, no como cargo, sino como puesto de trabajo. Ya va a llegar a donde van a ver la diferencia. Luego de un vicepresidente tenemos un director. Resulta que ese director tiene analistas de calidad debajo. Pero resulta que tiene 4 analistas de calidad. Entonces, allí lo que diríamos es, vamos a poner 4 puestos de trabajo de analista de calidad.
lo clave, el factor clave del puesto de trabajo es que nos está manejando esa multiplicidad, esa cantidad de elementos en cada punto del organigrama. Entonces ahí nos dice, tenemos 4 puestos de trabajo de analista de calidad, todos ellos vinculan el mismo perfil de cargo. Si yo modifico ese perfil de cargo, le aplica a todos, porque todos lo están vinculando. Y yo podría decir no. Y cada uno de esos perfiles, de esos puestos de trabajo, vinculan además, como lo estamos viendo acá, cada puesto de trabajo vincula el perfil de cargo, pero además el ocupante, el colaborador que está ocupando ese puesto de trabajo. Por eso es que muchas compañías dicen que el puesto de trabajo es el escritorio o en la silla, porque no se comparte, porque es donde la persona se sienta a trabajar. Ahora bien, si el puesto de trabajo vincula a la persona y vincula el cargo, cuando una persona se va de la compañía, renuncia, es despedida, se jubila, cuando una persona deja la compañía, la persona deja de ser vinculada por ese perfil, por ese puesto de trabajo. El puesto de trabajo queda con un vacío en ese vínculo, pero el puesto de trabajo no desaparece. La persona desaparece de la compañía. El puesto de trabajo sigue estando porque por eso es la estructura oficial de la compañía. De esa manera, cuando revisamos esa estructura oficial y vemos ese puesto de trabajo y vemos que el vínculo hacia la persona está libre, es donde decimos, ahí hay una vacante. Igualmente, si nosotros miramos en base a las personas, armamos el árbol de la organización y lo comparamos contra el árbol oficial, podríamos encontrar que en la organización, debajo de ese líder, hay 5 analistas de calidad, cuando realmente hemos hablado desde la estructura oficial que deberían ser 4. En ese caso, nos está sobrando una persona, es decir, estamos contratando una persona de más. Eso es lo que nos permite esa estructura oficial, poder saber dentro de una estructura aprobada qué tanta gente nos está faltando o nos está sobrando. Este es un ejercicio que en muchas compañías no se considera, no se hace, no es claro, pero es un ejercicio fundamental, tener la estructura oficial de la compañía de manera que podamos compararla con la estructura real materializada, o sea, con lo que realmente estamos teniendo, y de esa manera poder sacar conclusiones. Cuando hacemos esto, y lo hacemos en un software, es cuando, por ejemplo, podemos vincular con el módulo de selección de personal y es cuando un líder dice, mire, yo estoy buscando, necesito que me consigan una persona por reemplazo. Y el software sería capaz de decirle, ¿reemplazo de quién? Tú en este momento tienes el personal completo. Sí, esa persona podría decir, no, yo voy a reemplazar a Andrés Lopera, que se va a ir de vacaciones o que renunció, no se ha ido, pero se va a ir en un mes. Ah, perfecto. Y puede quedar esa relación diciendo, ah, entonces esta persona que viene para ese puesto de trabajo. Y de una vez ya queda claro que no vamos a violar esa estructura oficial. ¿Vale? Espero que me hayan entendido este tema del puesto de trabajo. Realmente es uno de los ítems clave que quería compartir con ustedes. No es un ítem fácil de explicar, pero es un ítem que genera un valor tremendo en las organizaciones. Cuando ustedes contraten un software para manejar la estructura organizacional y los perfiles de cargo, busquen que ese software les trabaje los puestos de trabajo, no solamente los perfiles de cargo. Y bueno, ya que estamos hablando de eso, también un ítem muy interesante es que el software permita versionar y permita realizar el flujo de aprobación de los perfiles de cargo. Eso también es fundamental.
que cuando se haga un cambio en un perfil de cargo quede el rastro de cómo era el perfil antes, cómo es ahora, quién fue el que lo aprobó, y obviamente el mismo sistema le puede avisar a las personas que están en ese cargo y a los líderes de esas personas que hubo cambios sobre ese perfil y les permitan realizar la modificación, les permitan enterarse que se realizó ese cambio y pues enterarse de cuáles son las nuevas responsabilidades, cuáles son los cambios, de qué manera eso los afecta a ellos. Bien, hablemos un poquito de puesto de trabajo ya para terminar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un puesto de trabajo? Creo que ya los hemos mencionado, pero un repasón rápido. Primero, permite definir el deber ser de la organización, la estructura oficial de la organización. Define una posición en la organización. Ese puesto de trabajo nos define una posición dentro de todo el árbol de la organización. Cada puesto de trabajo nos define un punto. Ustedes pueden armar el organigrama de la organización de tres maneras. Una, mediante lo que realmente hay, donde ustedes simplemente empiezan a ver qué personas hay, quién es el líder de cada uno y de esa manera arman el árbol. Completamente válido y necesario para poder hacer estas comparaciones y saber si nos sobra o nos falta gente. Dos, realizarla a nivel de puestos de trabajo, del cargo. A nivel del cargo es que cada cargo diga quién es su cargo líder y armar la estructura basada en eso, en cuál es el cargo líder de cuál. Ahí no podríamos saber la multiplicidad de los puestos de trabajo, pero por eso existe la otra forma de estructurar, de armar todo ese organigrama, que es a través de los puestos de trabajo. Un puesto de trabajo tiene que vincular el perfil de cargo, como lo hablamos, y tiene que vincular la persona ocupante. Es decir, eh, para que lo hablemos de una manera sencilla, tiene que decir cuál es su perfil de cargo relacionado y cuál es su persona ocupante relacionada. Solo uno. Cada puesto de trabajo solo puede tener una persona relacionada y un perfil de cargo relacionado. Y vamos entonces a hablar de hoja de vida. ¿Cómo se viene a relacionar la hoja de vida con todo esto? Haciendo un símil con lo que acabamos de ver, nosotros tenemos un cargo y para ese cargo pues queremos asignar un colaborador. Queremos definir que una persona va a ocupar ese cargo o ese puesto de trabajo, para hablarlo un poco más juiciosos. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo debemos hacer a partir de la hoja de vida. Lo importante aquí es que entonces, cuando tenemos toda esta estructura organizacional, la forma en que vamos a definir quién es la persona que debe ocupar cada puesto es mediante una comparación de la hoja de vida de esa persona con el perfil de ese cargo. Esa es la manera en que vamos a terminar definiendo quién es la persona para cada uno de esos cargos, haciendo ese match entre ambos. Muy importante decir acá, la hoja de vida, pues creo que ya lo hemos dicho en varios webinars, pero seguramente hay gente nueva. La hoja de vida tiene que tener unos elementos básicos, como por ejemplo los estudios, la experiencia, los conocimientos, los datos básicos. Claro, con todo eso se toman unas decisiones iniciales. Pero desde que la persona entra a la compañía, es supremamente importante continuar alimentando la hoja de vida. ¿Con qué? Por ejemplo, formaciones que se hagan dentro de la compañía. Todo eso, si se administra dentro de un software de formación, automáticamente debería ir a dar a la hoja de vida de la persona. Y a la hora de poder tomar decisiones sobre una persona para un cargo, toda esa información debería estar disponible desde el sistema para poder ver si la persona realmente nos cuadra con lo que estamos buscando para ese cargo, con lo que nosotros esperamos que sea la persona que va a tener ese cargo. En ese sentido, la hoja de vida se hace fundamental y es fundamental que la hoja de vida
siga recolectando no solamente la información que inicialmente tiene el colaborador cuando ingresa a la compañía, sino toda la información que va levantando durante el ciclo de vida de la persona en la compañía. Y la hoja de vida pues se hace fundamental para el cargo, para poder entender el cargo. Ahora bien, cuando vamos a hacer promoción en la compañía, cuando vamos a promover personas en la compañía, si podemos hacer ese match automático de los conocimientos técnicos que tenemos en la hoja de vida con el cargo, pues va a ser mucho más fácil y de hecho podemos hacer la matriz de habilidad de cargo, que en la matriz de habilidad de cargo es donde decimos, donde validamos contra un perfil determinado quiénes son las personas en la compañía que están más cerca de cumplirlo a nivel técnico, quiénes son las personas con menos brechas. Si ya tenemos personas listas para ese cargo o pues a partir de eso podemos hacer ese plan de desarrollo para que esas personas a través de la hoja de vida nos lleguen a ese perfil de cargo y podamos potencializar las personas hacia ocupar un cargo particular. Bien, voy a darle una miradita rápida a algunas preguntas que han estado haciendo por el chat. Nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Sí, claro que sí. Entre otras cosas, este video lo vamos a montar en YouTube. Va a estar disponible por si lo quieren compartir. Va a estar en nuestro canal de Talento Cloud. De una vez, también algo de promoción. Les agradezco si le dan me gusta y si se suscriben al canal, pues seguramente van a seguir recibiendo nuestros videos. Pues no se van a perder de los videos que estemos publicando. Certificados de participación, claro, los vamos a enviar. Aquí hay una pregunta que tiene que ver, dice, ¿lo que ha definido como responsabilidades es lo mismo que funciones o en qué se diferencian? Sí, lo que pasa es que responsabilidades es un término un poco más amplio. Cuando hablamos de responsabilidades, incluye las funciones, pero puede incluir otras cosas. ¿Qué puede incluir, por ejemplo? Indicadores. ¿Cuáles son los indicadores sobre los cuales se debe encargar esa persona? Esos son responsabilidades. O, por ejemplo, responsabilidades estratégicas, que pueden ir un poco más allá de las funciones. Cuando decimos, por ejemplo, que es el encargado de construir la estrategia a 2 años, no necesariamente eso son funciones, porque funciones son mucho más cotidianas. Ahí estaríamos hablando de ciertas responsabilidades. Digamos que el término de responsabilidades es un poco más amplio y va un poco más allá. Certificados. Bien. Aquí tengo una pregunta que no la entendí. Dice, o responsabilidades en un sistema de gestión. Si me pueden ampliar un poco la pregunta, porque no la entendí y no veo que la misma persona nos haya hecho preguntas más arriba, pues les agradezco que me la reformulen para poder responderla. Bien, pues a este punto ya creo que hemos... muy bien, estaba completando mi respuesta. Sí, perfecto, es cierto. El tema de responsabilidades es más amplio y también podría hablar de responsabilidades en un sistema de gestión, clarísimo. Ese tema de responsabilidades puede abarcar cosas como responsabilidades en el sistema de gestión. Y eso pues va más allá de las simples funciones. Incluso cuando hablamos de responsabilidades podemos hablar de roles. Es súper interesante marcar las hojas de vida o las personas, para decirlo de alguna manera, en roles. ¿Cómo así que un rol? Por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de seguridad de salud en el trabajo, en esos sistemas existe el rol de brigadista. Y si ustedes preguntan en una empresa, en una organización, dígame cuál es el cargo del brigadista. No es que oficialmente quien ocupe un cargo debe ser el brigadista. Simplemente hay una persona que es brigadista, de hecho generalmente hay varios,
Y el brigadista es una persona cualquiera, independiente de su cargo, nivel organizacional, ubicación en la estructura, independiente de todo eso, es el brigadista. Esos son los roles. Los roles deben poderse aplicar a las personas de manera indiferente, de manera que cuando uno dentro de toda esa organización pregunte quiénes son los brigadistas, el sistema lo pueda responder y no necesariamente esté amarrado a un perfil de cargo o algo parecido. Y esos roles no solamente aparecen por seguridad y salud en el trabajo, aparecen por muchos otros procesos transversales y se hace súper interesante hacer un trabajo con roles, asignándole etiquetas a las personas que están cumpliendo esos roles. Las etiquetas empiezan a generar un poder tremendo. Por ejemplo, desde formación, poder decir, mire, las personas que tengan la etiqueta de, lo dije hace un momento, de brigadista, deben tomar este año una formación especial para brigadistas. Entonces, mediante esas etiquetas se pueden hacer ese tipo de asignaciones de formación, de competencias, etcétera, basadas en roles que no tienen nada que ver con la estructura organizacional. Bien, los invito, pues ya finalizando, los invito a que nos contacten si quieren entender un poco más de lo que puede hacer un sistema de gestión del talento por sus organizaciones. Entre otras cosas, algunas de las ventajas son integralidad, todo en una plataforma. Nosotros estamos ofreciendo 12 módulos y es muy importante que validen que sea fácil de usar y que sea acorde a sus compañías, a veces por presupuestos o por otros ítems, por complejidad de implementación. Los software no son para cualquier compañía. No quiero entrar en publicidad porque pues realmente este webinar no tiene esa finalidad. Si les quedan dudas, si quieren contactarnos para cualquier ítem, si quieren inclusive que hagamos algún tipo de webinar sobre algún tema en particular, pues aquí están mis datos de contacto. Los invito a que me escriban y pues creo que esto es todo lo que teníamos para ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de interés para ustedes y que les haya aportado toda esta información. Digamos que era un webinar un poco coquito, no demasiado avanzado, pero me parecía importante porque hay elementos como el puesto de trabajo, como los niveles organizacionales, que no siempre son bien entendidos y bien manejados. Gracias a todos por acompañarnos. Pues los esperamos en un próximo webinar y feliz día para todos. Hasta la próxima.